Está saliendo José Luis. Pero son las 3 de la tarde, habíamos quedado en el bar para charlar, José Luis. Que está saliendo de Mar del Plata. No, yo no te puedo creer, José Luis. No, hoy es miércoles, habíamos quedado que íbamos a grabar, José Luis, es una locura. Qué bárbaro, qué bárbaro. Dale, mandale saludos a Narigón, dale. A Rayita. A Rayita también. Para mí te lo estás perdiendo, ¿eh? Yo no sé si no querés venir para no hablar de Grondonita, Vilardito, como le decía Roberto Perfumo en Racing. Pero qué bárbaro, porque seguramente con la goleada de Barcelona querías venir a charlar un poco acá. Dale, dale. El miércoles que viene, José Luis, dale. Abrazo grande. No viene Poncico. Avisó recién que está en Mar del Plata. Qué bárbaro. Bueno, no está José Luis Poncico en esta edición de La Señal Fútbol, un poco más distendido, ¿no? Sin tantas palabras altisonantes a veces como cuando está el querido José Luis, pero para analizar a fondo algunas cuestiones que tienen que ver con el fútbol argentino. Pero vamos a arrancar con alguna cuestión que tiene que ver con el fútbol internacional, porque en las últimas horas el Bayern Múnich goleó al Barcelona 4-0, una actuación sensacional del equipo alemán ante tal vez el peor Barcelona que hayamos visto en muchísimo tiempo. Y es raro, ¿no? Porque el Barcelona es un equipo, este Barcelona que primero dirigió Josep Guardiola, luego Vilanova, y que tiene a Lionel Messi como figura estelar, tal vez un milagro del fútbol, Lionel, en el sentido de poder aglutinar tanto como no lo hacía nadie desde la época de Diego Armando Maradona. Hay muchos comunicadores, hay muchos periodistas que estuvo contento por la derrota del Barcelona, por esa cifra sobre todo, ¿no? 4-0, una especie de fin de ciclo, ¿no? No siempre gana el juego bonito, sino que a veces el juego ordenado, el juego de fuerza, de potencia, supera, ¿no? al juego estéticamente más agradable. Che, una mala noticia, el Bayern Múnich juega muy bien al fútbol. Digo, no se queden solamente con el resultado aquellos que están contentos por la goleada en contra del Barcelona, porque el Bayern Múnich juega muy bien, es un equipo que invita a verlo jugar. No ganó un equipo amarrete, ganó un equipo que busca con una propuesta piola de cara al arco rival, ¿no? Y el fútbol, evidentemente, inmerso en este mundo del espectáculo, necesita, ¿no? de equipos como el Barcelona, equipos como el Bayern Múnich. Y el fútbol argentino, que también es un espectáculo, obviamente, pero en otro marco, mucho más pasional, mucho más histórico, necesitaría, ¿no? de algunos equipos que intenten tener una propuesta similar al Bayern Múnich o del Barcelona. ¿Y por qué digo esto? Es llamativo cómo el fútbol argentino, en sus categorías más pequeñas, sobre todo en AFA, están brindando espectáculos que están siendo, iba a decir vergonzosos, no digo vergonzosos, ¿no? No, es una bestialidad decir vergonzoso. No, son espectáculos lamentables los que está brindando las categorías de AFA, las categorías más chicas de AFA. No clasificamos al Mundial Juvenil este año, ¿no? Aquí en la República Argentina, donde se realizó la clasificación del sudamericano. Las declaraciones de Humberto Mario Grondona, el entrenador de infantiles de AFA, de inferiores de AFA, ¿no? Director de selecciones nacionales también, dicho sea de paso, y la histeria con la cual juegan los pibes, no, creo que ameritan, dando cuenta un pantallazo general de una necesidad de un cambio de época también en la Asociación del Fútbol Argentino. Obviamente que esto está supeditado a la figura de Julio Grondona, que duda cabe, pero es para analizarlo y no dejarlo en un segundo plano, porque a veces nos enroscamos mucho. Y ahora vamos a ingresar, ¿no? al tema de los árbitros, la actualidad Independiente, los hechos de violencia, River, Boca, Racing, San Lorenzo, este Newell's que juega también al fútbol, qué está pasando con Vélez Sarsfield. Pero durante muchos años le costó al seleccionado argentino ganar prestigio internacional, ¿no? El prestigio internacional, si bien Argentina fue históricamente un grande del fútbol mundial, el prestigio se logra a partir de aquella selección argentina de César Luis Menotti,
con sus pros, con sus contras. Con Carlos Salvador Vilardo se profundiza el prestigio argentino. Es una época en la cual muchísimos futbolistas ya comienzan a jugar en el fútbol europeo, pero hubo un entrenador en la Argentina, José Néstor Peckerman, que nos puede gustar o no sus planteos técnicos, pero es innegable que los resultados deportivos, ¿no?, tantas veces campeón Argentina del mundo sub-20, fueron de la mano de planteles que tenían un comportamiento ejemplar. Digo, el Mundial Juvenil de 1991 en Portugal, con Mostaza Merlo como técnico, Argentina no pudo jugar el Mundial del 93 por estar suspendido, ¿no? Esa que selección con un Juan Eduardo Schneider, jugador bárbaro, pero con un comportamiento demencial. Tenemos que tener buenos maestros, tenemos que tener buenos docentes a cargo de las juveniles de AFA. Humberto Mario Grondona nunca demostró nada como entrenador, ni en Racing, ni en Independiente, ni en Talleres de Córdoba. Fue dueño de fracasos rotundos, podríamos decir. Es una reflexión en relación con un tema que parece que le estamos pegando de costado, pero que en el fútbol argentino, a los que nos gusta la historia del fútbol argentino, los que amamos la historia del fútbol argentino, nos duele, que tiene que ver justamente con el maltrato que están sufriendo las selecciones de AFA, teniendo adelante a Humberto Mario Grondona, lo dicho, ¿no? Un entrenador que a un pibe de 17 años le plantea que ganar es la vida o la muerte, cuando lo necesario es justamente formarlo. Pero habíamos dicho de los árbitros, ¿no? Los árbitros están en la picota por un montón de cuestiones, ¿no? Desde la cuestión sindical, 3A Sadra, desde la situación de Pablo Lunati, que fue exonerado por la Asociación del Fútbol Argentino la semana pasada, recordemos, Lunati, árbitro del Sadra, y lo que es la situación de Independiente, en esta desesperada lucha del Rojo de Avellaneda por no descender. Guillermo Marconi le está haciendo un flojo favor al Club Atlético Independiente, del cual él quiere ser presidente próximamente. Es una estrategia política, ¿no?, que tiene que ver con destruir a Independiente para reinar, para gobernar. Flaco favor le está haciendo el titular del Sadra cuando explícitamente es parte de la vida institucional del Club Atlético Independiente. ¿Por qué? Porque genera un manto de sospechas que es imposible levantar, tanto para los rivales de Independiente como para la propia institución y los jugadores. No sé si Guillermo Marconi, un hombre muy ligado en su momento a Carlos Menem, al sindicalismo, va a ser el próximo presidente del Club Atlético Independiente. Lo cierto es que el Rojo de Avellaneda y toda su historia, y toda su enorme historia de primera división hace 101 años, desde 1912, va camino a un descenso deportivo, porque el descenso institucional de Independiente ya sucedió hace muchísimos años. El otro día recordaba cuando Independiente, en el año 1989, en plena hiperinflación alfonsinista, salía al campo de juego aquel equipo Independiente campeón de la temporada 88-89, con una bandera que decía por 100.000 socios, ¿no? En los peores momentos de la vida argentina, Independiente seguía siendo un club modelo. En algún momento vamos a tener que detallar qué pasó en Independiente luego de la salida de Pedro Iso en la presidencia del club, el ingreso de Botaro, de Eduardo Grondona y de otros presidentes, Luca Tenseiler junto a Daniel Greenback en el año 2000, ¿no? Y que fue de la vida institucional del Rojo de Avellaneda, ¿no?, para poder comprender este momento. Y lo cierto es que, volviendo a los árbitros, Pablo Díaz, aquel árbitro del Sadra que no le dio un penal muy claro a Racing en el clásico frente a River hace un par de domingos, le regaló un penal a All Boys que podríamos considerar como vergonzoso. La línea entre un árbitro muy malo y sospechable es muy fina, es el trazo de esta lapicera. ¿Cómo podemos comprobar que Pablo Díaz obró de mala fe regalándole un penal a All Boys? Podemos decir que es un mal árbitro, algo que viendo sus actuaciones se cae de maduro. Podríamos también analizar que los árbitros, sobre todo los ligados al Sadra, ingresan presionados al campo de juego. No basta decir que, como declaró Guillermo Marconi,
que no hay un árbitro, que sería, mejor dicho, que no sería conveniente que un árbitro del Sadra dirija a Independiente a los rivales de Independiente. Porque acá hay una lucha intestina entre las 3A y el Sadra. Y como en toda lucha intestina, como en toda lucha política, hay ganadores y perdedores. Uno tendría que analizar en este momento que Independiente es la pasión de muchísimos millones de argentinos y que tendría que estar por encima, obviamente, del tema arbitral, pero bueno, estamos inmersos también en una situación que nos lleva a esto. Por último, más allá de la cuestión arbitral, ¿no? Esto que veníamos hablando de Independiente, y hablo de Independiente, mira cómo se nos pone el hombre. Es complejo analizar este momento futbolístico de Independiente. Alguna vez me tocó hace algunos años estar cerca del plantel de Racing, que jugó la promoción en la temporada 2008, y hablando con Jaffer, un defensor que tenía Racing en aquel momento, me confesaba algo que era llamativo, y que había muchos partidos en los cuales él tenía compañeros que terminaron no jugando aquella promoción, recuerdan, con Belgrano de Córdoba, en cancha de Racing, que termina ganando la Academia 1-0 con gol de Maxi Morales. Jaffer me decía en aquel momento que él dejaba la vida. Él en un momento me mostró la pierna, estaba realmente muy lastimado, pero que él quería compañeros que dejaran la vida. No le importaba el nivel futbolístico, no le importaba, pero necesitaba jugadores que estuvieran convencidos, buenos o malos, que había un objetivo posible, que era en aquel momento que Racing zafara del descenso. ¿Y por qué me decía esto? Porque me comentaba de algunos futbolistas profesionales del Racing Club que no le importaba ya a esa altura de las circunstancias si Racing continuaba en primera o no. Lo que le importaba era que terminara el asunto. El otro día cuando vi a Independiente frente a Atlético Rafaela, con jugadores en algunos casos con más de 200 partidos en primera división, lo que se notaba es que esos mismos jugadores Independiente estaban deseando que esto termine, que este martirio termine, no importa si en primera división o en la B Nacional. Así es muy difícil que el Rojo de Avellaneda continúe en primera, que en cierta forma a esta altura de las circunstancias ya depende más de Quilmes de lo que pueda hacer Independiente. Un dato que no es menor, lo comentamos la semana pasada en la Señal Fútbol, lo remarcamos hoy. En la antepenúltima fecha juegan en Avellaneda Racing y Quilmes. Quilmes, en más de 100 años de historia, jamás logró ganarle a Racing en Avellaneda. Va a ser un partido en el cual van a jugarse muchísimas cosas, ¿no? Pasiones, rivalidades, venganzas, dolores. Así que hay que estar muy atentos a lo que va a suceder en ese partido. El fútbol argentino, obviamente, todas las semanas, por su impronta, por su volatilidad, nos va brindando nuevas circunstancias, nuevas alternativas. Seguramente la semana que viene, ya con José Luis, estaremos analizando la previa de lo que va a ser un clásico espectacular, Boca River, en la Bombonera, un Boca que le cuesta muchísimo ganar en su estadio, que apenas pudo empatar la semana pasada con Belgrano de Córdoba. Dicho sea de paso, hablando de arbitrajes, una vergüenza lo que el juez de línea junto a Juan Pablo Pompey no le convalidó lo que hubiera sido el gol de Boca apenas comenzado el partido. A Boca le cuesta muchísimo ganar de local. River está haciendo una gran campaña, nos puede gustar o no cómo juega este equipo de Ramón Díaz, pero está haciendo una gran campaña. Se juega muchísimo la Bombonera la semana que viene y hay que estar atentos a lo que va a suceder. Lo dicho, la semana que viene seguramente ya con José Luis Poncí, con esto que llamamos la Señal Fútbol.